En este vídeo vamos a analizar algunos de los errores que hemos cometido en el examen parcial de sistemas. La primera pregunta nos da una matriz A y nos preguntan que hicimos la adjunta. Bueno, pues uno de los fallos muy habituales es el no poner todos esos menos 1 elevado a 1 más 1, menos 1 elevado a 1 más 2, que son la explicación de por qué hay términos que cambian de signo y términos que no. Si ponemos simplemente un menos, un más, sin ningún tipo de ton ni son, entonces no estamos justificando el por qué pasan esas cosas. Así que hay que poner esos menos unos. Otra cosa, por ejemplo, es que al hacer la adjunta, voy a hacer, por ejemplo, la adjunta del término 0, que es el término 2, 3. El término 2, 3, que es segunda fila, tercera columna, para hacer la adjunta lo que hacíamos era tachar la fila segunda, tachar la columna tercera, entonces me quedaba un determinante de menos 1, menos 2, 1, 0, y yo lo hacía. Y lo hacía multiplicando en cruz, de forma que menos 1 por 0, menos 1 por menos 2. Total, salía 2. Y ese número 2 lo colocaba yo en la posición en la que se iba junto, que es la posición 2, 3. Y así, sucesivamente con los 9 números. Luego la posición 2, 3 es segunda fila, la eliminamos, tercera columna la eliminamos, quedan 4 números, hago determinante y el número S se coloca ahí. Y este número en cuestión, como menos 1 está dado al número 5, que es impar, el signo menos se va a quedar y al final esto quedará como un menos 2. Así como se hace una adjunta. Más errores, por ejemplo. Hay gente que ni siquiera pone ni los menos 1, pero es que tampoco pone los determinantes. Es decir, simplemente pone la solución y ya está. Pone la solución con una serie de signos cambiados, que no sabes muy bien por qué, y eso no es justificar las operaciones. Porque os recuerdo que la máquina sabe hacer todo tipo de operaciones con matrices inversas, determinantes, multiplicaciones, etc. Con lo cual, todos tienen que estar muy justificados. Por ejemplo, esto era increíble. Esto fue increíble ya. Porque en vez de poner los signos menos 1 elevado a 1 más 1 y todo lo demás, ha puesto delante aquí, en vez de los menos unos, ha puesto los mismos números. Y luego cada número lo ha multiplicado por su adjunto correspondiente. De forma que, por ejemplo, este 0 lo ha multiplicado por el determinante que te queda cuando cambias o quitas la segunda fila con la tercera columna. Y esto, que yo sepa, nunca lo hemos visto así. Por ejemplo, el siguiente problema decía que teníamos una matriz A y querían la A cuadrado. Entonces, la A cuadrado significa multiplicar una matriz por ella misma. Y entonces, como es una matriz 3 por 3 con una 3 por 3, se puede hacer la operación y saldrá una 3 por 3. Y nosotros escribiríamos los términos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, y así sucesivamente. De forma que si yo quiero hacer el elemento 1, 1, 1, primera fila, 1, primera columna, cogíamos primera fila, primera columna y multiplicábamos cada uno con el suyo. Es decir, menos 1 por menos 1, más menos 2 por 2, más 4 por 1. Y si salía el número 1, lo poníamos aquí, en la posición 1, 1. Y así 9 veces. Eso sí, ¿otra gente cómo lo ha hecho? Pues otra gente, por ejemplo, ha hecho esto. Ha multiplicado menos 1 por menos 1, más menos 1 por 2, más menos 1 por 1. Es decir, ha multiplicado este primer número por todos y cada uno de los de la columna, pero los otros números como si nada. Con lo cual, ha puesto menos 2. Pero es que hay otra gente que ni siquiera ha hecho ninguna operación. Es decir, directamente lo ha multiplicado, que supongo que lo habrá hecho en alguna parte, pero en el examen no se ve. Con lo cual, como la máquina eso lo sabe hacer, puntos que ha conseguido, 0 puntos. Y claro, ¿qué más puntos vas a perder si haces prácticamente todo el examen en lápiz? En segundo bachiller no puedes hacer un examen en lápiz. ¿Otras personas cómo lo han hecho? Bueno, pues otras personas, por ejemplo, para hacer esta multiplicación, que este sería primera fila con segunda columna, ha hecho esto. Menos 1 por menos 2, más menos 2 por 3, más 4 por 0, que sale menos 4, y cuando parece que todo va bien, lo ha puesto en la fila 2, primera columna.
en vez de ponerlo en la primera fila, segunda columna, que debía ser la respuesta. Es decir, lo ha cambiado de posición. Más personas. Esta persona, por ejemplo, lo ha hecho al revés. Para hacer elemento 1, 1, ha multiplicado la primera columna con la primera fila. Cuando realmente es primera fila con primera columna. Otras personas, por ejemplo, para hacer este 2 por... Acordaos que había un problema que decía 2b, pues 2 por b sería multiplicar el 2 por cada número, y entonces sería menos 2, menos 4, 4, 6, eso es lo correcto. Pero hay una persona que en vez de hacer 2a, ha multiplicado a por a. Pero no contenta con eso, en vez de multiplicar, que por cierto, no se puede hacer, porque esta es una matriz 3 por 2, con una 3 por 2 no encajan los números intermedios, por lo cual no se podía hacer, pero ha decidido que se puede hacer. ¿Cómo lo ha hecho? Multiplicando cada número por el suyo. Este por este 1, este por este 4, 2 por 2 4, 3 por 3 9, es decir, se ha inventado una técnica nueva para multiplicar. De la misma forma que también para hacer esta resta, si vosotros os fijáis, ¿qué es lo que ha hecho? Pues directamente ha pasado olímpicamente del signo menos y se ha dedicado a, pues, bueno, porque este, por ejemplo, primero lo ha hecho bien, pero ya el segundo no ha hecho el menos, este lo ha hecho bien, pero el 6 menos menos 3, porque es menos menos 3, sería un 9, es decir, que ha hecho las restas en algunos bien y en otros mal. Luego, ¿cómo se transpone? Pues una matriz A de esa forma, la transpuesta es así, cambiando la primera fila por primera columna y la segunda fila por segunda columna. Pero lo que no puede ser es hacer una transpuesta de esta forma. Esto no hay quien lo entienda. Esto, más que una transpuesta, parece una mutación de la inversa o de la adjunta. Porque ha puesto los menos 1, pero luego no sé muy bien lo que ha hecho. Determinantes. Si os recordáis, los determinantes tenían propiedades que hacía que todo fuera muy rápido. Pero claro, hay que sabérselas. Por ejemplo, el determinante de 3a, pues no es 3 por el de a. Y tampoco es el de la a al cubo, sino que era 3 elevado a la orden de la matriz por el de la matriz a. Si la matriz era 3 por 3, sería 3 elevado a 3. Pero no el a al cubo, ni simplemente 3 por a. Luego, el de la inversa no era el de la a con un signo cambiado, sino que era 1 partido por el de la matriz A. Más errores. ¿Esto cómo se hace? ¿Se hace multiplicando en cruz y sumando los números? ¿Se hace restando los números? ¿O en vez de multiplicar en cruz de abajo y luego hacia arriba, se hace primero arriba, primero la que sube, menos la que baja? Porque yo creo que esta no es, y tampoco se está aquí. Es multiplicar en cruz, de forma que primero va la que baja menos la ampliación de lo que sube. En una de 3 por 3, lo mismo. ¿Cómo es? ¿Las que bajan menos las que suben o las que suben menos las que bajan? Porque yo creo que esta no es. Son las que bajan menos las que suben. La diferencia de hacerlo al revés es que el signo sale contrario. Si en vez de un 10 saldría un menos 10 o al revés. Y luego contra este yo no puedo hacer nada. Es decir, un sistema que es como este lo convierte a esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues cada vez que ha habido un signo menos, lo ha hecho desaparecer.